Y eso determina la lógica y justo reclamo de que se aumenten los salarios. Y si se aumentan los salarios, por supuesto, la inflación entra en una rueda donde es muy difícil de pararlo después. Y así hemos padecido nosotros las famosas hiperinflaciones. No, lo que pasa es que la devaluación, como por ejemplo la que en el 2002 se produjo en la época de Duhalde, la gente la soportó y no se dio cuenta que le devaluaron el salario al 33%. Así es. Un televisor que valía 200 pesos argentinos pasó a costar 600. El salario era el mismo. Y sin embargo, Duhalde quedó como un héroe en esa época. Es curioso, ¿no? No se advirtió para nada eso. Marcos, esa idea de Irlanda de bajar impuestos, que bueno, se sabe que el ejemplo lo dio Puerto Rico allá en el 74, con Carlos Romero Barceló, el gobernador, y lo tomó un californiano, no, mejor dicho, el gobernador de California, Ronald Reagan, copió el programa y luego lo aplicó siendo presidente, y luego de la debacle que hubo en la época de Jimmy Carter, una recesión espantosa, ganó con la propuesta de bajar impuestos, los aplicó y Estados Unidos se fue para arriba. Es el boom económico que ha durado estos últimos 25 años, del año 80 que está Ronald Reagan hasta ahora. ¿Qué pasaría en la Argentina si alguna vez se bajaran los impuestos fuertemente? Yo creo que sería un instrumento, pero es como un paciente que tiene una enfermedad muy grave y que no alcanza un solo medicamento, sino que tiene que haber una coherencia con varios medicamentos. El enfoque farmacológico tendría que ser plural. Tendría que haber, por un lado, la baja de impuestos, pero por otro lado tendría que haber una justicia independiente, para que esa baja de impuestos sea realmente correcta, justa, bien controlada y que lo que se recauda se aplique en forma correcta también. Tendría que haber una serie de otras medidas de carácter institucional. Con bajar los impuestos solo no alcanza. Por ejemplo, en Irlanda, una medida también muy inteligente que se adoptó y que habla de una suerte de sabiduría que produjo quizá el gran sufrimiento del pueblo irlandés, es que los salarios se iban a ajustar con la productividad. Es decir, que a mayor productividad de una empresa, habría aumento automático de salarios. Si esa empresa bajaba la productividad, habría una disminución de salarios. Y los gremios estuvieron de acuerdo que se manejara de esa forma. En cambio, en la Argentina, el salario está regulado de otro modo. Porque no está ahí vinculado con la parece que no hay productividad. solidaridad. Como que también el presidente, ¿sabe lo que le achacó a Macri? Que quería ajustar las tarifas. Y no sabe que por no haber ajustado las tarifas... Tenemos la crisis energética. Tenemos la crisis energética, Claro. pero realmente yo digo hablar al presidente, yo no lo puedo creer. No. Es que se están aplicando las medidas del año 70, del año 80, que eran las medidas en las cuales el Estado tenía que subvencionar a los servicios públicos, manteniendo tarifas bajas, que hacían creer, que daban la ficción de que era bajo, pero lo iba pagando el Estado con dinero que lo recaudaba de otra forma. Hasta que se agotaba y luego venía el tarifazo, venía o si no, lo que no venía era la electricidad, o no llegaban los teléfonos. O se cortaban todos los servicios. Y no había inversión, por supuesto. Porque en la Argentina, en los últimos años, de lo que ni se habla es de inversión. Lo que se ha tratado de mantener las tarifas bajas y de ir más o menos poniendo parches para que la cosa no vaya. Por ejemplo, pedir que las empresas dejen de funcionar, que no gasten energía ahora. Pero ¿sabe y eso porque hubo un día de frío, o 2 días de frío. Pero ¿sabe lo que dijo el presidente también, achacándole mal a Macri? Que Macri quería que se cumplieran los programas, los convenios con las empresas, con Aguas, por ejemplo, con Aguas Argentina y demás, y que, por supuesto, como él estaba con el pueblo, no con las empresas. Y después dice que hay seguridad jurídica en la Argentina. Sí, después hay otra cosa muy interesante que lo leí en un artículo de Kachanowski, donde aparentemente se le solicita... De Roberto. Donde se le solicita a los empresarios que inviertan en Argentina porque años atrás ganaron mucho dinero. Entonces ahora tienen que invertir y perder porque ganaron mucho dinero años atrás. Esto no ocurre en ningún país del mundo, parece un chiste. Tenemos que reconocer una realidad que tal vez no nos gusta, pero el dinero es muy egoísta y el dinero, si no obtiene ganancia, no se mueve, no hace nada. Entonces no podemos decirle, usted ganó mucho antes, entonces ahora pierda, sea patriota y pierda. Eso no lo va a hacer. Va a invertir si va a haber una ganancia en el futuro.
Si como estamos atados siempre al pasado, entonces andamos como con el mundo al revés, como cantaba María Elena Walsh, ¿no? ¿Sabes quién lo dijo eso así, casi como lo estás diciendo tú? Alberti. Alberti dijo, el éxito, la opulencia y todo esto no viene por el patriotismo, sino por el egoísmo individual de la gente que quiere producir. Lo escribió Alberti. Que quiere producir y que quiere ganar. Exactamente. Es así de cruel y de... Ese es ser realista, eso es ser realista. Y los países realistas son los países que han crecido. Sí, pero ¿sabes dónde yo discuto de lo del realismo? Porque por alguna razón ellos se quedan con el poder político. O sea que yo, para saber si uno es realista o no, lo primero que tengo que saber es cuál es mi objetivo. Si mi objetivo fuera sacar a la Argentina de la situación en que está, estoy de acuerdo que no son realistas. Pero si el objetivo es tener el poder político para tener toda a su disposición, creo que han sido muy realistas, porque hasta ahora logran el poder político y nosotros solamente hablamos. Usan una buena técnica para tener el poder político. Es como la definición de Mencken sobre el demagogo. Mencken decía, demagogo es aquel que dice cosas falsas a quienes considera que son idiotas. Entonces, decir cosas falsas a quien se considera que es idiota es lo que hace que el idiota apoye al que dice la cosa falsa. Entonces aquí el poder político se tiene porque se está diciendo cosas que son falsas. Por ejemplo, que este gobierno no es menemista. Yo pregunto cuántos funcionarios del gobierno no son menemistas, o no han sido menemistas, o no apoyaron al menemismo, o no están repitiendo los errores que se cometieron en la década del 70 y del 80. Entonces esas son cosas falsas y nos hacen creer que vamos hacia adelante, estamos yendo hacia atrás todo el tiempo. Si hablan de un crecimiento, no hay crecimiento. Lamento decirlo, pero aquí solamente hubo una recuperación. Exacto. Nada Ahí más. Estamos totalmente Crecimiento significa inversión aluvional. Aquí no hay inversión. No hay inversión. Entonces, el crecimiento que hay se va a paralizar porque sin inversión no hay crecimiento. Así es. Y además hemos tenido la suerte de que economías como la India y la de China, que han crecido explosivamente gracias a una economía de mercado, han venido a comprar productos argentinos como locos. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si se cortara eso? No, y aquí viene una cosa muy interesante que es una refutación por parte de la realidad de una teoría que a nosotros se nos metió hasta la médula de los huesos, que es los términos de intercambio como culpa del atraso que tenemos nosotros. Como los términos de intercambio significa que nosotros mandamos materias primas baratas a los países manufactureros que después no las venden a altos precios, ellos son siempre ricos y nosotros somos siempre pobres. Resulta que ahora los que producen materias primas como petróleo, como soja, como cobre, son los países que en este momento están obteniendo enormes beneficios. Previch al revés. Al revés. Se invirtió completamente la teoría. Se invirtió. Ahora, si China e India dejaran de comprar soja, estaríamos fregados, ¿no? Pero no van a dejar de que, porque la China va a seguir creciendo y precisamente porque no tienen un sistema comunista. Por más que digan ellos dicen somos comunistas, pero no lo son, porque ya se dieron cuenta. En un viaje que hizo Andrés Oppenheimer les preguntó, ¿y el comunismo? ¿Dónde quedó el comunismo? Y un jerarca le dijo, bueno, eso va a llegar. ¿Cuándo? Y dentro de 50 años, 100 años, pero va a llegar, va a llegar. Pero así era como decía Marx. Porque el comunismo no era el socialismo, el comunismo en Marx era la teoría de que cuando se eliminara la escasez y hubiera abundancia de todo, cada cual hubiera podido tener todo, entonces eso era el comunismo. Tuviste el éxito que tuvieron en el proyecto en Rusia, ¿no? Un cliente chino, gobernador de una provincia china, me decía, ¿sabe por qué nosotros tenemos la bandera bien alta? La bandera donde está la hoz y el martillo. Para que no se vea. Bueno, ya volvemos, a Sin Fronteras, como todos los miércoles a las 23 horas.